La voz ya está ahí y el camino está por prepararse. Bienvenidos a Huellas. Mi nombre es Francisco Guajardo y hoy es momento de hablar de la voz en el desierto. Ese tiempo de cambio al que nos debemos de someter. Hemos llegado hasta aquí no para entender nuestra historia y seguir viviendo igual. Hemos mirado nuestra infancia, hemos reconocido nuestros patrones, hemos visto cómo amamos y cómo decidimos. Hoy es tiempo de decidir si quiero continuar mi camino como si nada hubiera pasado o estoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida. Hoy hay una voz que nos dice: prepara el camino de tu corazón y endereza tus senderos. Esta no es una invitación amable, es una confrontación, porque reconocer nuestra historia es apenas el principio. Ahora debemos de decidir qué es lo que vamos a hacer con ella. ¿Te quieres convertir y enderezar tus senderos? ¿Dejar que en tu interior reconozca las huellas de quien tienes que ser y construir nuevos pasos? ¿O quieres seguir estando como estás? Yo no te pido que seas alguien distinto. Ya vimos nuestra historia para reconocer quiénes somos. Hoy lo único que te pido es que estés dispuesto a convertirte en alguien verdadero, a eliminar tus máscaras y reencontrarte con tu ser. Dejar de justificar lo que te daña, dejar de culpar a tu pasado, dejar de decidir que así eres cuando en realidad así aprendimos a sobrevivir. El desierto no es un castigo, es una claridad. Aquí no hay ruidos, no hay aplausos, no hay distracciones. Aquí solo estás tú y quién eres en realidad. ¿Quieres seguir caminando? ¿Quieres amar mejor? Deja de protegerte mientras te entregas. ¿Dices que quieres relaciones sanas? Entonces deja de elegir el miedo. ¿Quieres paz? Aprende a soltar. Y sé que esto que te estoy diciendo es complicado. Yo mismo ya he pasado por ese proceso. Y no una, ni dos, ni tres veces. He pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque ese desierto es importante que lo cruces cada vez que tú estás dispuesto a corregir tu vida, a aceptar modificar quién eres. Pero para eso es necesario de confundir la culpa con la conciencia. La culpa te paraliza, la conciencia despierta. Y lo que hoy te pido no es que te castigues por tu historia, sino que dejes de usarla como excusa. Que aprendas a convertir tu corazón y cambiar la dirección. Que dejes de huir cuando algo se pone profundo. Que aprendas a quedarte. Que dejes de atacar cuando te sientes vulnerable. Que aprendas a callar y escuchar. Que dejes de postergar decisiones. Ya no necesitas más análisis. Es tiempo de tomar decisiones, de dar frutos dignos de conversión. Dejar las palabras a un lado, dejar las promesas y empezar a dar frutos. Tu carácter no va a cambiar, Eso tenlo por seguro.
Yo sigo teniendo el mismo carácter, aunque haya pasado por muchos desiertos. Lo que sí va a cambiar son tus patrones. Cuando elijas distinto, aunque te incomode, esa es la verdad. El desierto al que yo te invito no te va a acusar, te va a revelar quién eres en realidad. ¿Va a doler? Sí, sí va a doler. Hay que ser sinceros. Pero lo más importante, te va a liberar. Uno de los desiertos que más recuerdo fue cuando tomé la decisión de si quería o no quería seguir en el seminario. Fue un desierto muy duro. Duró 2 años. Así que no pienses que este desierto va a ser rápido. Cuando quieres realmente cambiar tu vida, es un desierto lento, pero que te va a liberar. Y más cuando la decisión es entre 2 bienes: ser sacerdote o dejar el seminario. Las 2 cosas son buenas, pero es un desierto que tienes que cruzar, que tienes que darte cuenta de quién eres para responder en libertad. Y eso es a lo que te invito, a que alcances tu libertad. Pero para eso debes derrotar lo que te esclaviza. Y yo no hablo de que el seminario me esclavizara. Incluso a mí me preguntan, ¿volverías a entrar al seminario? Y mi respuesta siempre es sí. Pero también me volvería a salir. ¿Por qué? Porque tanto cuando entré al seminario como cuando decidí salirme, fueron decisiones libres. Ninguna de las 2 me esclavizó. Porque escuché esa voz que gritaba, pero no para destruirme, sino para que me diera cuenta que estaba viviendo a medias, que necesitaba convertirme a quien era yo en realidad y creer en mí. Creer en que no estoy condenado a repetir mi historia, a que mi carácter no es mi destino. Pero lo más importante, a que amar sin miedo es posible. Porque creer sin cambiar es ilusión. Y cambiar sin creer es agotador. El camino no se prepara solo. Se prepara cuando alguien decide dejar de caminar torcido. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesto. Si realmente quieres entrar al desierto, continúa escuchando este podcast. Pero si no estás dispuesto a entrar a ese desierto, no como lugar geográfico, sino como estado interior, mejor apaga el podcast. Porque hoy vamos a hablar con los que verdaderamente quieren ser mejor personas, quieren ser libres, quieren enfrentarse a su desierto psicológico. Ese que aparece cuando las distracciones dejan de funcionar, cuando ya no puedes anestesiar lo que sientes con el simple hecho de hacer. Cuando la voz ya es tan fuerte que necesitas encontrarte contigo mismo. Cuando esa voz empieza a hacerse audible, es cuando el desierto apenas comienza. Porque en el desierto se cae la narrativa que te protegía. La historia que contaba sobre ti comienza a agrietarse. Ya no puedes decir así soy, porque por dentro tu voz te dice no, no eres así, así te formaste.
Ya no puedes seguir culpando a tu pasado sin reconocer tu participación presente. Ya no puedes seguir culpando a ese desierto que estás cruzando porque tu ego no te permite salir de la comodidad. En nuestra vida diaria evitamos el desierto. Siempre buscamos el ruido. Voy solo en el carro y ¿qué es lo primero que hago? Prendo la música. Llego a mi casa, prendo la tele. En el trabajo busco la aprobación. No puedo estar solo. Busco una compañía constante, una validación externa. No te digo que esté mal buscar la compañía. Lo que te digo es que no estés dispuesto a afrontar tu interior. A que la validación tenga que venir del otro y no de ti. Porque cuando algo se rompe, una relación, una expectativa, una imagen que sostenías de ti mismo, es cuando el desierto aparece sin pedir permiso. Y ahí ocurre algo decisivo. O te enfrentas a él o buscas cómo distraerte. En el desierto psicológico es donde se revelan tus verdaderas motivaciones. ¿Por qué Paco quería ser sacerdote? Ahí fue donde se me reveló. Y me di cuenta que era algo desde el ego, para que me vieran, para ser una estrella más, cuando en realidad no estaba dispuesto a vivir en la humildad, a vivir en la sinceridad. Estaba manteniendo una imagen mía que no era. Yo decía ser esa imagen, pero realmente no era yo mismo. Realmente me movía más el ego que mi persona. Y allí fue donde descubrí la libertad. Una libertad por convicción. Si yo hubiera seguido la libertad por miedo, me hubiera quedado en el seminario. Era lo más fácil de hacer. Pero en cambio, decidí afrontar mi desierto con generosidad. Y me di cuenta que ese no era mi camino. Ahí fue donde quedé desnudo ante quién era realmente. Me incomodó, pero decidí afrontar las consecuencias. Porque en el desierto no puedes negociar contigo mismo. No hay aplausos que te sostengan. No hay roles que te definan. Y lo más importante, no hay máscaras que duren demasiado. Solo queda lo esencial. Tus heridas no resueltas, tus miedos repetidos, tus decisiones aplazadas. Por eso Marcos en su evangelio presenta una voz que clama en el desierto. Esto no es una casualidad simbólica. Es el lugar donde nuestra identidad se depura. Y no una identidad que cause dolor para ser glorificada, sino una identidad que nace de la incomodidad. Una identidad que se clarifica. El desierto es el espacio donde se confrontan los patrones inconscientes, donde los mecanismos automáticos se vuelven invisibles. Es ahí donde te das cuenta de que siempre eliges el mismo tipo de relaciones, que siempre reaccionas igual ante la crítica, que huyes cuando alguien se acerca demasiado. ¿Por qué? Porque es cuando te das cuenta de tus verdaderas inseguridades. Y eso no es agradable para nadie. Por eso nos resistimos a hacerlo, porque implica aceptar que el problema no está en el otro, el problema está en ti. Ese es el verdadero dolor, darte cuenta que todo lo que culpabas al otro radica en tu interior.
Y como seres humanos, es más fácil culpar al otro que culpar al que está frente al espejo. Por eso, cuando están frente al desierto, muchos retroceden. Prefieren regresar al ruido antes de quedarse en el silencio que revela. Pero quien se queda, descubre algo fundamental. El desierto no va a destruir tu identidad, la va a purificar. No es un espacio para odiarte por lo que ves. Es un espacio para responsabilizarte por lo que haces, con lo que ves. Responsabilidad no es culpa. Culpa es decir, soy un error. Responsabilidad es decir, este soy y necesito cambiar. Pero ojo, no cambies por agradar a tu pareja, no cambies por agradar a tu familia, no cambies por agradar a tus hijos. Cambia por convicción, porque tú quieres ser mejor persona. Tal vez ellos sean tu motivación, pero si un día ellos llegan a faltar, tu motivación se va a terminar. Por eso te invito a que te responsabilices, a que realmente quieras cambiar porque tú quieres crecer. Si eso lo haces, el día de mañana no va a haber nada que te venza. En el desierto personal es donde empiezas a notar que los pensamientos se repiten. Es donde observas qué diálogos internos te gobiernan, qué voces heredas y qué voces sigues obedeciendo. Y ahí es donde te das cuenta que tus decisiones adultas no han sido plenamente libres. Y eso incomoda, pero también es esperanzador. Porque si algo fue aprendido, puede desaprenderse. Si un patrón fue construido, puede reestructurarse. Si una reacción fue automática, puede volverse consciente. El desierto no es el final. Es el punto donde comienza la libertad. Por eso, solo quien se atreve a quedarse en el desierto puede ser libre. Porque es quien aprende a vivir con coherencia. Aceptar tu desierto no significa justificarte. Significa reconocer quién eres, pero asumiendo la responsabilidad de quién estás llamado a ser. No es decir, así soy y así me tienes que querer. En mi desierto, yo me di cuenta quién era. Y me di cuenta que con esas debilidades y con esas áreas de oportunidad que yo tenía, no podía alcanzar el sacerdocio. Pero tampoco hubiera alcanzado el matrimonio. ¿Por qué? Porque era egoísta. Cuando me di cuenta que ese egoísmo me esclavizaba, cuando me di cuenta que no podía decir, quien me quiera, me tiene que querer por mis egoísmos, fue donde me di cuenta, sí, este soy yo, pero necesito transformarme, necesito cambiarme, porque no estoy siendo plenamente feliz. La coherencia no es rigidez, no es autosuficiencia, es integración. Actuar desde lo que has reconocido como verdadero, sin olvidar que eres un ser en proceso. No somos seres perfectos, pero sí somos perfectibles. Siempre estamos caminando buscando la perfección. Aprende a transformar para ser libre. Reconoce tus patrones. Acepta tus heridas. Aprende a llorar para luego regresar a la vida cotidiana. El desierto es una experiencia emocional, pero si no transforma, solamente se queda en una llamarada de petate.
como muchos retiros que a lo mejor has vivido. El desierto real tiene que tener una estructura que te ayude a trabajar, a ser exigente contigo mismo, permitir que lo que escuchaste en el silencio transforme tu manera de vivir, para que cuando vuelvas al ruido puedas tener una coherencia. En términos psicológicos, la coherencia aparece cuando la identidad interna y la conducta externa dejan de estar fragmentadas. Cuando ya no dices una cosa y haces otra. Cuando tus valores dejan de ser un discurso y se convierten en la dirección que tú quieres seguir. Cuando tus decisiones las reconoces en libertad. Y todo eso tiene un costo. Porque la incoherencia normalmente se da a gracia de la aprobación. Prefiero ser incoherente por comodidad o por miedo. Cambiar implica incomodar entornos, ajustar relaciones, redefinir límites. Implica aprender a decir no cuando antes decías sí. Hablar donde antes callabas. Callar donde antes atacabas. La coherencia no es perfección, es integración. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a descubrir que tu forma de amar estaba contaminada por el temor. Ahora, ya integrando la coherencia a tu vida, aprendes a amar de una forma distinta. Descubres que tus decisiones ya no son tomadas para agradar. Ahora son tomadas porque quieres demostrar tu identidad. Muchos prefieren ese conflicto interno de decir, quiero quedar bien con el otro, antes de aceptar su verdad. Es ahí donde Mateo nos presenta a Juan predicando en el desierto. Y el mensaje de Juan no es una negociación. Juan no quiere conservar seguidores. Juan quiere crear una coherencia. Vestía distinto, hablaba distinto, vivía distinto. No porque buscara ser radical, sino porque su vida estaba alineada con su misión. También hay que aprender eso. Tienes que aprender a vestir conforme lo que quieres transmitir. Pero ten cuidado. Cuando empiezas a vivir como realmente crees o realmente quieres vivir, vas a ser atacado. Porque la incoherencia es felicitada. Pero cuando alguien quiere ser coherente, lo ven como una amenaza. Atreverte a seguir donde estás te va a dar paz. ¿Por qué? Porque tienes la aprobación de la gente. Pero debes de decidir, ¿qué vale más? ¿Mi libertad o el quedar bien con el otro? Psicológicamente, este es el punto donde la identidad se consolida. Ya no reaccionas solo desde tu temperamento ni desde tus guiones familiares. Empiezas a elegir desde la convicción. El carácter deja de ser una defensa y comienza a ser una dirección. Aquí el cambio deja de ser intención y se vuelve estilo de vida. Lo que antes veías como una dificultad o un obstáculo o un error en tu persona, ahora empieza a ser un área de oportunidad que puedes trabajar. Pero no todo el mundo soporta este proceso. Algunos prefieren la seguridad de lo conocido. Otros se acercarán mientras no alteres el equilibrio. Pero la coherencia no se negocia con la mentira interior. Tú ya viste quién eres.
¿Ya viste qué necesitas cambiar? La coherencia nos va a demostrar si realmente lo estás haciendo. Porque convertirse no es solo sentirse diferente, también es vivir diferente. Y eso siempre tendrá un costo. Fíjate en los que van al gimnasio. ¿Quieres tener un cuerpo fitness? No nada más es ir a hacer ejercicio. También tienes que cambiar tu alimentación. Lo mismo sucede con la vida interior. No nada más se trata de darte golpes de pecho y de hincarte a rezar. También debes de reflejarlo exteriormente. Demuéstrame tu fe sin obras, que yo te demostraré la mía por medio de las obras. Y eso es lo que estamos buscando, que se demuestre quién eres a través de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que sentimos. La pregunta que te hago hoy no es si escuchaste la voz, es si estás dispuesto a hacer que esa voz suene distinto. Porque en el desierto no solo se escuchaba la voz de Juan, también había un gesto. Quien escuchaba la voz descendía al agua para salir a la nueva vida. La gente no solo iba a escuchar a Juan por un mensaje motivacional, quería atravesar un signo. Se sumergía y salía distinto. Y no era porque el agua fuera milagrosa, sino porque él interiormente había decidido cambiar antes de sumergirse en las aguas del Jordán. Todo cambio profundo necesita un acto simbólico que lo selle. Tú debes de buscar ese acto que selle tu deseo de cambiar. Una pulsera, una cadena, un tatuaje, es tu decisión. Yo solamente te invito a que tengas un signo visible del por qué decidiste cambiar. En el bautismo se da una inversión. Tocas el fondo voluntariamente para levantarte con una dirección nueva. Marcos describe que las personas confesaban sus pecados mientras eran bautizados. No por humillación pública, sino porque asumían la responsabilidad de los hechos. Reconocían lo torcido para no quedarse en la culpa, sino para enderezar el camino. ¿De qué te sirve a ti portar un signo si no estás dispuesto a reflejarlo en tu interior? Muchas personas traemos el rosario colgado en el carro, pero en pleno tráfico festejamos el 10 de mayo a todos los que se nos atraviesen. Eso no es un patrón. Eso no es algo que refleje el signo que queremos vivir. Si tú vas a portar un signo, es porque estás dispuesto a cambiar para vivir en ese signo. Aceptar qué decisiones te han dañado, qué actitudes son por defensa y qué formas de amar han sido por libertinaje. Y ahora sí, aprender a recuperar tu dignidad para tener una nueva capacidad de elegir. La dignidad se va perdiendo cuando vivimos reaccionando, cuando repetimos sin conciencia, cuando dejamos que el miedo dirija nuestras vidas. El bautismo es un signo que indica: ya no quiero vivir en automático. Si tú hoy estás dispuesto a enfrentar tu desierto, tienes que tener un signo visible que demuestre para ti que ya no quieres vivir en automático. Porque en algunos momentos vamos a necesitar algo que nos lo recuerde. En algunos momentos va a nacer nuestro carácter
y nuestro temperamento. Es por eso que debemos de tener algo que nos recuerde que queremos controlar ese carácter y ese temperamento. No como algo mágico, sino como algo intencional. Y de ahora sí, empezar a ser unos adultos en realidad. Tomemos esa decisión. El cambio no sucede porque el desierto sea profundo. Sucede cuando te atreves a ser distinto. Recuperar la dignidad es dejar de negociar con aquello que te fragmenta. Es recordar que no eres solamente el resultado de tu historia, sino también el autor de tus próximas decisiones. La pregunta no es si ya reconociste tu desierto, es si estás dispuesto a cruzarlo. Pero ojo, cuando termines tu desierto, no significa que ya hayas vencido. Significa que estás dispuesto a entrar a otro desierto más profundo. Y así es en los evangelios. Después del bautismo, Jesús no tiene una gran celebración. Solamente tiene lo que verdaderamente le va a ayudar a afrontar su desierto. Esa voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado. Si tú quieres realmente vencer tu desierto, reconoce tu dignidad como persona. Eso son las palabras de Dios hacia ti, que te dice: tú, ponle el nombre tu nombre, tú, Paco, eres mi Hijo amado. Tú eres el Hijo amado de Dios. Y solamente así puedes recuperar tu dignidad y regresar a cruzar tu desierto. Las tentaciones de Jesús no fueron por algo malo, fueron contra su dignidad. Y en el desierto te vas a dar cuenta de cuál es tu dignidad. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No es tienes hambre, complácete. No. Si eres el Hijo de Dios, si tu identidad es ser Hijo de Dios, demuéstramelo. Esa es la verdadera tentación. Creer que tu dignidad depende de tu rendimiento. Si logro algo, valgo. Si produzco, soy aceptado. Si resuelvo, merezco amor. Pero la dignidad no se fabrica, se reconoce. Por eso, la segunda tentación es por el espectáculo. Lánzate para que Dios intervenga. Haz algo extraordinario. Deja que el otro te valide. Ya no nada más es reconoces tu dignidad. La segunda tentación es deja que los otros validen tu dignidad. No que la reconozcan, que la validen. De querer siempre la aprobación del otro. Cuando tu dignidad no está consolidada, buscas pruebas externas, aplausos que nos motiven. Y la tercera tentación es la de la incoherencia. Tú adórame y no tendrás que pasar por la cruz. El atajo. El querer que nuestra misión tenga un éxito inmediato. Renunciar a tu identidad para obtener
reconocimientos visibles. Me acuerdo que en un trabajo me pidieron que modificara unos documentos. A los 2 meses dejé de trabajar ahí. Ya sabrás cuál fue mi respuesta. A veces, cuando tú tienes claro tus valores, vas a ir en contra de los otros y vas a perder algo. Pero ¿qué es más importante que tu dignidad? La tentación, la tercera tentación, es buscar atajos para alcanzar lo que quieres. Ya sabemos las consecuencias de los que quieren el dinero fácil, en todas las formas posibles. ¿Tú qué prefieres? ¿Tu paz, tu tranquilidad, tu dignidad? ¿O las cosas fáciles, los aplausos y que te pisoteen? La tentación sigue viva cada vez que negociamos nuestros valores por comodidad, cada vez que preferimos control sobre coherencia. Porque cuando decides cambiar, tu entorno interior probará si hablas en serio. Ahí aparecerán pensamientos antiguos, viejas justificaciones, miedos disfrazados de prudencia, el deseo de volver a lo conocido. Y cuando eso aparezca, no te preocupes. No es señal de que fracasaste. Es señal de que vas caminando y vas por buen proceso. Porque la dignidad no se recupera solo declarando un cambio. Se consolida resistiendo a aquello que intenta fragmentarla otra vez. Jesús responde desde lo que sabe que es, no desde lo que necesita demostrar. No convierte piedras, no se lanza, no negocia, no reacciona desde el ego. Responde desde la identidad. Y esa es la madurez que queremos nosotros también alcanzar. Porque el desierto después del bautismo es donde se logra la verdadera identidad. Donde ya no es una emoción, sino una convicción. Y toda persona que cruza el agua tendrá su propio desierto posterior. No para destruirte, sino para confirmarte que tu decisión fue real. La pregunta ya no es si quieres cambiar. La pregunta es, ¿qué harás cuando tu dignidad sea puesta a prueba? Y esto solo se responde estando preparados para ello. Cuando las tentaciones ataquen tu dignidad, entonces el trabajo no es resistirlas, es fortalecer tu identidad. Y cada vez que sientas que tu desierto se desmorona, recuerda, tú eres el Hijo amado de Dios. Tu dignidad no se negocia. El amor de Dios tampoco.